Bien, entonces como les comenté, esta presentación busca a través de este contenido sencillo poder compartir con ustedes algunos aspectos de los manglares del Ecuador, partiendo de la distribución, biodiversidad y usos que tenemos en este ecosistema, algo del marco jurídico institucional para la gestión del manglar, esquemas de conservación de este ecosistema en el Ecuador y algunas conclusiones y propuestas que comparto con ustedes. Bueno, para iniciar un breve vistazo, una visión global del manglar en el Ecuador, cabe mencionar que en Ecuador el ecosistema de manglar eh, ha venido históricamente siendo parte de nuestras poblaciones originarias, así lo relatan, así se detalla y evidencia a través de varios estudios arqueológicos, pero principalmente hay que decir que estos ecosistemas, hablar de ecosistemas de manglar en Ecuador porque los tenemos prácticamente diferenciados en el manglar de la zona norte, que es el Chocó, y el manglar de la zona centro-sur del Ecuador, que es el manglar Pacífico Ecuatorial, cumplen diversos servicios ecosistémicos. Algunos de estos casi invisibles para nosotros y otros obviamente muy evidentes en el día a día. Por ejemplo, son importantes sitios para el mantenimiento de biodiversidad eh, nativa, pero también en muchos casos endémica, en la zona sobre todo del Pacífico ecuatorial, biodiversidad que está en los ambientes acuáticos y terrestres. Es un importante filtro natural que almacena y secuestra carbono atmosférico, mucho más que otros ecosistemas terrestres. Nos ofrece una barrera de protección a las poblaciones costeras ante embates de la naturaleza y últimamente ante efectos de cambio climático como los frecuentes oleajes o subidas del nivel del mar. Adicionalmente, el manglar es fuente de trabajo y un sitio en donde eh, miles de personas justamente tienen como sitio para subsistencia, para su trabajo, a partir de los recursos del manglar. Eh, Actualmente en el Ecuador tenemos 155.932 hectáreas de manglar en el continente. Esta superficie de manglar se encuentra distribuida en diferentes estuarios. En el mapa ustedes pueden ver desde la parte norte, límite con Colombia, los manglares del estuario del río Cayapas-Mataje. Un poco más hacia el sur vemos el estuario del río Muisne y Cojimíes, que se comparte entre las provincias de Esmeraldas y Manabí. En la misma provincia de Manabí, un pequeño remanente de manglar que ha quedado en el estuario del río Chone, y hacia el sur, donde se concentra la mayor parte del manglar, el 80% del manglar del Ecuador, se encuentra justamente en el Golfo de Guayaquil, donde ustedes ven esta gran mancha roja que comprende parte de las provincias del Guayas y del Oro con sus respectivos estuarios, el estuario del río Guayas y el estuario también del archipiélago de Jambelí, incluyendo la isla Puna. Entonces, en estos estuarios es donde encontramos distribuidas estas 155.000, casi 156.000 hectáreas de manglar en el continente. Sin embargo, es importante mencionar que desde inicios de la actividad camaronera, que fue a inicios de los años 70, y a través también de poder comparar el crecimiento de las piscinas camaroneras sobre ecosistemas de zona y playa y bahía, como fue el manglar y zonas salinas o salitrales, se ha podido determinar que entre 1969 y 1999, Ecuador perdió aproximadamente entre un 27 y 28% del manglar original. Es así que al 2024 hay eh, más de 72.000 hectáreas de piscinas camaroneras sobre zonas de playa y bahía, es decir, sobre
lo que en algún momento fueron zonas de manglar y salitrales. Eh, es decir, esta actividad o el crecimiento fuera de control de la industria camaronera, más también el crecimiento de muchas ciudades sin ningún tipo de planificación, generaron esta gran pérdida del ecosistema manglar a nivel nacional. Y finalmente, se ha estimado que entre 3.500 y 5.000 cangrejeros y concheros, que son los pescadores artesanales o la actividad de pesca artesanal que principalmente se desarrolla en el manglar, trabajan distribuidos en todos estos estuarios a nivel nacional. Se estima, porque todavía no tenemos un censo definitivo o actualizado que pueda decir exactamente cuántas personas, entre hombres y mujeres, se dedican a estas actividades productivas. Sobre el marco jurídico, bueno, podemos decir primero que en Ecuador es muy extenso, partiendo desde la Constitución, llegando hasta acuerdos ministeriales o resoluciones administrativas. Tenemos un extenso marco jurídico para proteger, conservar el manglar. Eh, Después veremos si realmente se está cumpliendo, pero tenemos un buen marco jurídico que, como decía, desde la Constitución ya define los roles y las obligaciones del Estado. Por ejemplo, eh, en el artículo 406 de la Constitución se habla de que el Estado debe regular la conservación, el manejo, la recuperación y límites de dominio de ecosistemas frágiles y amenazados. Entre los ecosistemas frágiles y amenazados está el manglar también en la Constitución, así declarado. Todos los manglares del país son patrimonio forestal nacional, por lo tanto están bajo regulación de la Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio de Ambiente y Energía en este momento, y es esta autoridad quien ejerce la rectoría sobre el ecosistema a través de la planificación, regulación, control y gestión del patrimonio. Y también está muy claramente establecido en el marco jurídico que se prohíbe la afectación, tala y cambio de uso de los manglares en el Ecuador. Esto ya es parte del Código Orgánico del Ambiente, que es nuestra ley ambiental, por decirlo así, en el país. Además, se habla de que la misma Autoridad Ambiental Nacional debe delimitar zonas de manglar, elaborar el ordenamiento. También el marco jurídico habla de entregar áreas bajo custodia a organizaciones comunitarias o también organizaciones de pescadores artesanales. Pero también una parte importante y relacionada con lo que mencioné como uno de los principales impactos que tuvo el manglar es que a partir de la promulgación del Código Orgánico del Ambiente quedaron prohibidas todas las autorizaciones que permitan la instalación de nueva infraestructura para actividad acuícola en zonas de playas, bahías, salitrales y ecosistemas frágiles. Entonces, en la actualidad está prohibido cualquier intento o desde el punto de vista legal, sabemos que todavía hay ciertas camaroneras que están afectando el manglar, pero legalmente está prohibida cualquier tipo de afectación por construcción de nueva infraestructura para actividad acuícola en zonas de playas, bahías y salitrales. Eh, También como parte del marco jurídico, ya entrando más hacia la institucionalidad, tanto desde el sector ambiente y pesca, Ecuador tiene planes que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Mencionar tal vez tres de los planes más importantes que están vigentes en el Ecuador. Uno es el Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Manglares del Ecuador continental, emitido en el 2019, el cual hace más o menos un año ha entrado en un proceso de actualización porque fue justamente promulgado o aprobado un tiempo antes de que empiece la pandemia. Por lo tanto, su implementación no ha sido muy fácil y obviamente es importante evaluar y actualizar este plan. Los otros dos planes están más vinculados a la parte pesquera y ustedes pueden ver que uno es el Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación de Cangrejo Rojo, Lucides Occidentales,
y el Plan de Acción Provincial para el Manejo y Conservación de la concha prieta, Anadrys similis y Anadra tuberculosa, esto específicamente para la provincia del Oro. Todos estos planes cuentan con la aprobación de sus respectivas autoridades, como son el Ministerio del Ambiente y también la Autoridad de Pesca, que ahora es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sobre la superficie, sobre las áreas de manglar y que actualmente tenemos bajo esquemas de protección o de conservación en el Ecuador, podemos mencionar que casi todo el manglar del Ecuador se encuentra ya bajo algún esquema de conservación. Y aquel manglar que no está todavía dentro de estos esquemas de conservación, eh, son bosques protectores, porque así lo estipula la ley. Todos los manglares del Ecuador están catalogados como bosques protectores. Eh, en la actualidad, y para tal vez quienes no están muy familiarizados con el término AUSEM, que son Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema Manglar, eh, tenemos 104.772,68 hectáreas bajo este esquema de conservación que ha entregado 92 acuerdos a organizaciones principalmente de pescadores artesanales, cangrejeros y concheros. Este número de hectáreas, si ustedes recuerdan cuánto tenemos en Ecuador, en total hay cerca de 156.000 hectáreas de manglar, quiere decir que casi todo el manglar lo tenemos cubierto bajo este esquema de conservación que es ejercido directamente por las comunidades, por grupos de pescadores y que existe en el Ecuador desde hace 26 años, no es algo que recientemente se ha implementado y es un esquema que está probado que ha funcionado. Por otra parte, tenemos las áreas protegidas marino-costeras, que en total 9 de estas áreas marino-costeras protegidas que tenemos en Ecuador, 9 de estas tienen manglar dentro de su territorio, dentro de sus límites. Ese manglar suma 74.974 hectáreas. No podemos, por si acaso, sumar las 104.000 de AUSEM más las 74.000 de áreas protegidas, porque algunas AUSEMs están ya dentro de áreas protegidas. Por lo tanto, ahí hay un sobrelapamiento de áreas de manglar que tienen doble esquema de conservación, es decir, están dentro de área protegida, pero también tienen acuerdos de conservación con AUSEMS. Eh, Como les había dicho, el otro esquema de conservación son los bosques protectores, que por ley todo el manglar del Ecuador está declarado como bosque protector. Adicionalmente, hay 4 sitios Ramsar que también tienen ecosistema de manglar dentro de sus límites, principalmente en Esmeraldas y Guayas. Y hay una reserva, que es la reserva de biosfera macizo de El Caja, es una reserva de biosfera que va desde el páramo hasta el océano. Y entre sus límites también tiene áreas de manglar justamente en las zonas de Naranjal. Para terminar, eh, hablando para hablar de los esquemas de conservación, es importante mencionar que en Ecuador también desde el 2014 se estableció un mecanismo de incentivos para las organizaciones que tienen AUSEM, que se lo ha llamado hasta ahora Sociomanglar, es muy conocido como Sociomanglar, pero que el Ministerio de Ambiente en estos últimos meses está oficializando un cambio de nombre que será Proyecto de Conservación de Bosques, pero tendrá o seguirá teniendo la misma finalidad, que es entregar un incentivo económico de acuerdo al número de hectáreas que las organizaciones custodian o protegen y también de acuerdo a un plan de inversión que cada organización está obligada a presentar para acceder a ese incentivo. Y otra serie de requisitos que deben entregarse para poder llegar a ese incentivo económico que el Estado entrega a las organizaciones. Bueno, el trabajo en el manglar es un trabajo articulado, no puede vérselo por separado o como única y exclusiva responsabilidad de una institución.
Es un trabajo articulado entre autoridades de ambiente, de pesca, de seguridad, principalmente con la Armada del Ecuador, con la participación de comunidades y organizaciones pesqueras, que sin ellas no se pudiera hacer realmente la conservación, tal como he mencionado a través del modelo de las AUSEMS, la academia a través de diferentes programas y proyectos que desarrollan docentes y estudiantes, especialmente con uno que se llama vinculación comunitaria, que permite trabajar directamente justamente con las comunidades y organizaciones en territorio, en el campo. La empresa privada también, que aunque podemos ver a las camaroneras como parte del problema o causantes del problema, también están encontrando por algunas vías cómo participar y cómo poder mejorar su rol, su participación también en la búsqueda de soluciones y sobre todo en la restauración del manglar. Y además, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil como Comité Pro Mejoras, comités locales y los institutos de investigación pública o institutos públicos de investigación como el Instituto de Pesca o el Instituto Oceanográfico y otros más que también están vinculados con estudiar tanto las condiciones ambientales, pesqueras y también biodiversidad en el manglar. Sobre conclusiones que podemos hablar en general de la parte eh, de los problemas que encontramos actualmente en el manglar y algunos de estos que venimos arrastrando desde hace décadas, podemos decir que aún eh, vemos que hay una limitada aplicación de sanciones administrativas eh, por parte de las autoridades respectivas, llámense ambientales o pesqueras, y que tampoco existe una transparencia sobre esos procesos. Es decir, cuando una organización pone una denuncia por una tala de manglar o una contaminación o cualquier tipo de afectación, eh, no existe la debida aplicación por parte de muchas veces de la entidad responsable. Y por otro lado, si se inicia un proceso, las comunidades y las organizaciones no conocen los resultados de ese proceso. No hay la debida transparencia para ver la trazabilidad de cómo ha ido avanzando un proceso administrativo o en el caso también de que haya una sanción o un proceso judicial, cómo va avanzando ese proceso. Hemos visto que hay una débil implementación de esquemas de ordenamiento territorial en los gobiernos autónomos descentralizados. Los municipios, para poner un ejemplo, no cuentan aún con un adecuado esquema de planificación, de ordenamiento, para incorporar a las áreas de manglar que están dentro de su jurisdicción territorial como sitios de conservación, sitios de restauración. Eh, Todavía hace falta investigar mucho más al manglar. Si bien es cierto, hay una serie de investigaciones realizadas por diferentes universidades, ONGs, investigadores particulares, todavía vemos esto muy sectorizado. Investigadores muy enfocados hacia la botánica o hacia las condiciones de suelo o estudiando ciertas especies de fauna o de flora en el manglar, pero aún falta conocer de forma integral cómo está la salud del ecosistema de manglar en el Ecuador. Y para eso debemos tomar en cuenta eh, ¿qué es, qué es, qué sabemos sobre el manglar de Ecuador? ¿Qué tan preparado está o qué tan resiliente está preparado para poder soportar efectos de cambio climático o fenómenos como el Niño o enfermedades o plagas que suelen llegar al manglar de forma a veces temporal? Entonces, todavía hay que seguir investigando de forma un poco más integral justamente al ecosistema para poder determinar su índice de salud. Es evidente que a lo largo de los años, y esto lo pueden ratificar algunos compañeros pescadores que están aquí, que la tendencia es la disminución a la captura de recursos pesqueros, ya sea por sobrepesca o por uso de artes de pesca prohibidas, como la trampa en el caso del cangrejo, o capturas de conchas de menor al tamaño permitido, pero esto también tiene que ver justamente con la limitada aplicación de la ley
que comentaba al inicio. Pero ya en el caso de los recursos pesqueros, está afectando a los pescadores, sobre todo a cangrejeros y concheros, porque directamente sus ingresos se ven mermados, se ven disminuidos porque hay menos captura o recolección de estos recursos. Y hay también un incremento de impactos ambientales originados incluso desde zonas muy alejadas del manglar, desde grandes ciudades, como Guayaquil, por ejemplo. Tenemos problemas de contaminación, eh, ahora no solamente contaminación urbana por desechos domésticos, sino también hay contaminación por actividades muy perjudiciales como la minería, que al usar de manera indebida ciertos químicos y son descargados a los ríos y estos llegan hacia el manglar y luego al océano, encontramos ya evidencia de metales pesados en el manglar. Contaminación por plaguicidas, eutrofización del agua por las descargas orgánicas de las camaroneras, erosión costera, es decir, hay una serie de impactos ambientales que se están dando de forma directa en el manglar, pero también de forma indirecta que están afectando al ecosistema y a su biodiversidad. ¿Qué resultados hemos visto en la gestión? Tal vez ya poniéndolo en positivo, porque no todos son problemas. Hemos visto que tenemos conservación a través de las comunidades, de las organizaciones pesqueras, áreas protegidas, sitios Ramsar, etcétera. Entonces sí debemos tener también resultados positivos de toda esta gestión. Y algunos resultados interesantes son que el control y la participación comunitaria, así como las áreas protegidas, han demostrado ser herramientas efectivas para la protección de los manglares. Vimos que casi todo el manglar del Ecuador se encuentra bajo estos esquemas de conservación, AUSEMS y áreas protegidas principalmente. Y yo aquí me atrevo a decir que incluso le daría yo en lo personal un poco más de valor a la conservación que se hace en AUSEMS, porque está en el día a día siendo vigilada, protegida, utilizada de forma sostenible por estos usuarios del manglar, que son cangrejeros y concheros. También se ha demostrado que las tasas brutas de deforestación bajo AUSEMS y áreas protegidas son 87% más bajas que las áreas que no tienen este tipo de esquemas de conservación. Entonces, ese es un dato muy importante. Quiere decir que eh, mientras tengamos estas áreas de manglar bajo estos esquemas de conservación, la tasa de deforestación será muchísimo más baja que en áreas que no tienen esos esquemas de conservación. El manejo basado en derechos como enfoque para lograr el éxito de los housing, ese ha sido el enfoque con el cual nació o nacieron las housems hace 26 años atrás y el que se mantiene hasta ahora y que ha permitido el éxito, justamente, éxito no porque lo digo yo ahora, sino éxito demostrado a través de varias evaluaciones de efectividad de manejo de esta herramienta llamada acuerdos de conservación de manglar. Y finalmente también un resultado de la gestión es lo positivo de tener incentivos económicos como Sociomanglar. Pero aquí también el reto está en poderlo mantener y fortalecer la sostenibilidad financiera de este fondo, que no es ilimitado, que todavía está haciendo falta que otras organizaciones o que buena parte de las organizaciones con AUSEN accedan a este incentivo. Por lo tanto, aquí también hay un reto de poder fortalecer financieramente a Sociomanglar o como se llame más adelante, porque va a cambiar de nombre, y que también más organizaciones puedan acceder a ese incentivo. Ya para tal vez ir finalizando sobre las propuestas para la gestión del ecosistema manglar, a través de toda esta revisión rápida que hemos hecho viendo la situación del manglar, los problemas, algunos aspectos positivos que tenemos, podemos decir que las propuestas las podemos organizar en varias ideas. La primera es fortalecer la aplicación de las leyes y normativas ambientales y pesqueras. Es importante y esto sí es una responsabilidad del Estado a través de sus instituciones, pero también obviamente con la participación de sectores de la sociedad civil, de que la aplicación de las leyes, que son bastantes
y que son, yo diría, bastante completas, eh, se pueda dar, que se pueda realizar esa aplicación de forma transparente y de forma coordinada interinstitucionalmente. Otro aspecto, otra propuesta es mejorar la gobernanza del ecosistema manglar. Y aquí hablamos también de la transparencia. Volver a mencionar de la importancia de que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la información, puedan evidenciar dónde está la denuncia que hicieron, qué pasó, en qué se resolvió, en qué terminó esa denuncia que ellos han hecho por alguna afectación al manglar. Por otro lado, también fortalecer tanto a la Autoridad Ambiental Nacional, eh, en ese caso para implementar políticas públicas a favor del manglar, eh, a los gobiernos autónomos descentralizados como municipios, también fortalecerlos, sobre todo con capacitación y asistencia técnica en conceptos y en herramientas de manejo costero integrado, planificación y gestión para conservación de manglar y también fortalecer el mecanismo de incentivo sociomanglar, que ya lo comenté hace un rato, principalmente para que tenga más fondos y posibilidades de que más organizaciones accedan a ese incentivo. También es importante mejorar el conocimiento a través de estadísticas e indicadores. Eh, lo mencioné hace un momento sobre justo la necesidad de evaluar el manglar, de saber cómo está la salud del ecosistema manglar en el Ecuador. Por lo tanto, esto es también una tarea que no debemos dejar que pase mucho tiempo para hacerla, para conocer cómo está la salud del ecosistema manglar y a partir de eso poder también tener algunas estrategias seguramente mucho más claras de conservación, de restauración, de mantenimiento de áreas de manglar. Fortalecer capacidades de los usuarios y organizaciones que custodian de manglar. Igualmente, esta propuesta está muy basada en el éxito demostrado de que bajo AUSEMS y áreas protegidas se reduce en un 86% la tasa de deforestación, comparando con áreas que no tienen este tipo de protección. Y aquí hay que apoyar mucho más a los usuarios y organizaciones que custodian el manglar con actividades y recursos para que hagan sus salidas de control, de vigilancias en el manglar. Eh, Deben contar con un plan de seguridad también en las zonas de manglar ante la presencia de grupos delincuenciales y otras amenazas que están por fuera de la conservación, pero que lamentablemente también están afectando de que muchas organizaciones hagan su control, su vigilancia de forma adecuada. Y también capacitar a los pescadores o seguir capacitando, seguir promoviendo el concepto de manejo basado en derechos, la planificación participativa, mejoramiento de alternativas de subsistencia y resolución de conflictos. Finalmente, hay que continuar promoviendo la participación ciudadana. Y entre algunas ideas, porque creo que en esta propuesta o en esta idea de la participación ciudadana tenemos muchísimo más para poder hacer, eh, sigo tal vez pensando en la importancia de que la comunidad tenga la facilidad de denunciar Ella. La voy a y dar. de informar, de denunciar, de poder comunicarse rápidamente con diferentes tipos de autoridades para poder atender casos de afectación al manglar. Y lo otro es ampliar la participación de la sociedad civil en la protección del manglar. Aquí en este último punto, nada más mencionar que hay diversos mecanismos. Este es uno, por ejemplo, aprovechar este tipo de talleres de capacitación continua, la mesa técnica de ecosistemas costeros que tenemos en el Consorcio Camarén, eh, organizaciones locales que hay en muchos de los cantones, comunidades, ONGs también que tienen proyectos. Es decir, hay varias oportunidades para participar y yo creo que hay que poderlas identificar, hay que poder también levantar la mano y decir yo quiero participar en tal o cual tema que me permita seguir conservando, seguir restaurando, seguir protegiendo los manglares, porque realmente se necesita que mucha más gente esté involucrada, consciente y sobre todo que sea una voz muy fuerte, muy alta para seguir protegiendo los manglares en el Ecuador.
Y con eso cierro la presentación. Si hay preguntas, no sé si serán ahora o al final, pero darles las gracias por la atención que se me ha brindado.